Y en este primer programa hemos querido invitar a una persona que respetamos, queremos y admiramos, la periodista Alejandra Matus, periodista que ha pasado por múltiples medios, La Nación Domingo en su momento, cuando éramos niños, el Plan B que lo fundó, eh, por una serie de medios hasta ahora último, que fue también editora de Clinic, y ahora, como si fuera poco, convertida también, además de en periodista de la red, en periodista de la web, como independiente y haciendo el periodismo en estos nuevos formatos en los que nos estamos acostumbrando. Ale Matus, desde Estados Unidos, un gran gusto tenerte aquí para conversar un rato. Muchas gracias por la invitación y también es un gusto estar contigo. Partamos, Ale Matus, con que ayer hiciste noticia. Tuviste un choque de trenes, digamos, ahí en tu programa en la red, a propósito de la muerte del malabarista Francisco Martínez en Panguipulli. Había un ex carabinero ahí presente, y el ex carabinero parecía resistirse además a todo control civil de ese cuerpo, de esa fuerza. A ver, uno, ¿cuál es el resumen que tú haces de lo que sucedió ahí? Y vamos a pasar a partir de esto a lo que estamos viendo como el drama o el gran problema de Carabineros, y cuáles podrían ser las salidas y por qué no se inicia ese proceso de salida. Comencemos. Bueno, desde un punto de vista formal, lo que hubo fue un debate que a mí me parece muy necesario. Por supuesto, como todo debate, no es personal, es un debate respecto de las ideas que tiene cada cual de lo que debe ser el país. Pero me sorprendió mucho en ese debate la poca conciencia que tenía ese señor Oscar, un apellido francés, no me acuerdo ahora, poca conciencia de la función que cumple la policía en la sociedad, de la organización de un Estado democrático. Y me parece preocupante, no porque sea la opinión de él, digamos, hay opiniones bizarras para todo, sino que por lo que pueda representar dentro de la institución. Me parece que por lo menos para un cierto grupo de carabineros ese es el sentido común. Y creo que eso puede estar en la base sobre la forma como se comporta con carabineros en relación con la sociedad a la que debe servir. Oye, Alejandra Matu, ¿en qué momento, qué pasó o cómo tú relatarías este paso? Mira, es verdad que Carabineros tuvo sus participaciones en la dictadura, eh, que son varias de ellas conocidas, tiene sus crímenes a su haber, pero resulta que durante mucho tiempo Carabineros de Chile se supone que era una institución bien admirada, se suponía que era el mundo de los honestos, que era un ejemplo en América Latina comparada con los otros cuerpos de las policías en el continente, que se dejaban sobornar en las calles, que tenían todo tipo de vicios, mientras que los nuestros tenían como esa estampa del hombre de pueblo chileno, simple, sencillo, un amigo en su camino. ¿Qué pasó que de repente ese relato se desmoronó? Bueno, también hay que tomar en cuenta que cuando uno hace estos análisis, hace el análisis respecto de la conducción de Carabineros, porque yo creo que ese carabinero de campo bonachón todavía existe. Yo creo que lo que ha sucedido es como Chile se creyó los indicadores de transparencia internacional, que hace estos indicadores, en mi opinión, bastante light de por ejemplo, transparencia y falta de corrupción. Hay un chequeo, un checklist de comportamientos deseados, y en los que Chile siempre salía en primer lugar, tenía una ley de transparencia, tenía instituciones, tenía separación de los tres poderes del Estado, y todas esas cosas nos hicieron creer que no había corrupción, que no había abuso policial, y que que Chile era un país ejemplar. A mí me parece que lo único que ha pasado es que ha entrado
el aire Luz debajo en de la la oscuridad. falda, claro. Porque los comportamientos, por ejemplo, el comportamiento de apropiarse de los recursos fiscales para mejorarse los sueldos por la vía, digamos, institucional establecida, eso no sucedió de un día para otro. Eso no fue un acto de un funcionario que perdió el juicio. Fue una decisión institucional que además siguieron practicando comandante tras comandante, general tras general. Entonces, creo que simplemente no lo habíamos visto. Ahora, ¿por qué no lo habíamos visto? Primero que nada, porque recordemos que en Chile el Poder Judicial fue reformado recién el año 2000. El 2005 empezó a regir la reforma en todo el país. Antes de eso, era muy poco probable que los tribunales chilenos quisieran investigar nada relacionado con el comportamiento de la policía. Tampoco la autoridad civil, que podría haberlo puesto en antecedentes, estaba en condiciones políticas, emocionales de mirar hacia allá. ¿Por qué la concertación no hincó el diente ahí y hizo la vista gorda? ¿Tú crees que no tenía efectivamente no tenía la posibilidad política, era un territorio en el que no se quiso hacer problemas? ¿Qué pasó? Porque esto tampoco es un problema que haya nacido un día para el otro, ¿no? Se fue Claro, amojonando. primero que nada porque recordemos que Carabineros fue incorporado como una fuerza armada durante la dictadura y mantuvo esa categoría durante casi todos los 90. Solamente traspasar la dependencia de Carabineros desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior demoró años. Ahora está en poder del Ministerio del Interior, pero la pregunta es, ¿por qué desde ahí, desde ese momento, la autoridad civil no afirmó su autoridad sobre la policía? Y yo creo que es parte de las decisiones tácticas que toman los gobiernos cuando entran. Son gobiernos además, a partir de Lagos, gobiernos de 4 años, tienen un programa ambicioso que realizar, muchos obstáculos e imposibilidades que hacer. Entonces, ¿a dónde van a poner la pelota? Normalmente los gobiernos quieren terminar bien para pasarle el gobierno a su grupo del mismo lote, digamos. Y eso se transforma como en el objetivo del gobierno, que el próximo gobierno sea de mi mismo signo, y no qué vamos a hacer en el gobierno. Yo creo que la concertación en algún momento bien temprano renunció a hacer ninguna transformación dramática. Los ministros de Hacienda en realidad eran los gobernantes y eran los que marcaban el acento de lo que se podía hacer, de lo posible. Ese era allí se definía lo posible, y en lo posible no estaba meterse con Carabineros. Meterse con Carabineros era generarse problemas que no estaban dispuestos ni a asumir ni a resolver. Supongo que algo de ese periodo en que los ministros de Hacienda eran los que manejaban las políticas nacionales es lo que está llamada a girar este proceso constituyente. Pero déjame hacerte una última pregunta respecto de Carabineros. Estando tan claro, han habido 3 comisiones en muy poco tiempo, se han sacado sendos informes, parece haber un acuerdo incluso transversal, si uno vía las posturas más delirantes de cualquiera de los lados, hay un acuerdo bastante transversal de que Carabineros requiere una reforma profunda, de que esa reforma pasa por someterse al poder civil con más claridad, con una autoridad directa que esté sobre ello, con una relación más cercana con la comunidad, que pase a ser una cómplice de organizaciones comunitarias y no mantener esta especie de mentalidad de fuerzas armadas que están llamadas a dominar o a domeñar a una ciudadanía en lugar de ser su hermana más cercana. ¿Por qué este cambio, que parece estar tan claro que muchos aceptan, no se lleva a cabo? Porque es una fuerza armada de 60.000 hombres armados. No es fácil ponerle el cascabel al gato. Yo creo que, y porque tampoco sabes lo que...
¿Temerá el gobierno, digamos, quedarse como desprotegido, además en tiempos de inquietud y Claro, porque además movilización? ha sucedido. Los carabineros, bueno, el mando, porque los carabineros, como también es una fuerza que se considera militar, es jerarquizada, no se mandan solos, y es una fuerza. Tiene presencia nacional y es la policía, o sea, la policía de investigación es una bicoca al lado de ese de Carabineros. Entonces, Es el servicio público con más empleados que hay en Chile por lejos. exacto. Entonces, ¿qué hacen? Han habido estas pataletas, no se han hecho públicas, pero han ocurrido, cuando los carabineros no tienen lo que quieren del poder civil, bajan los brazos, no salen a patrullar, no mandan a la gente donde lo tienen que mandar, y de esa manera pueden ejercer una coerción bastante efectiva sobre el poder civil. Si por eso es tan delicado el tema de entregarle las armas a alguien, digamos. No, creo que el poder civil se ha quedado en parte por miedo, en parte por conveniencia, porque también, digámoslo, en un sistema que tiene la estructura de poder que tiene la democracia chilena, con una alta concentración de poder y con una escasa capacidad de procesar los conflictos sociales, tener a carabineros es súper cómodo. Digamos, le pongo reja alrededor de la moneda y los mando a reprimir las manifestaciones y vamos pasando los días y ojalá que lleguemos a agosto. Yo creo que esa ha sido como la lógica. Entonces, también es una fuerza policial que obedece al actual orden constitucional y político, ¿no? Es difícil pensar en reformar una policía para un sistema democrático, o por ejemplo establecer distintos tipos de policía, porque yo todavía no encuentro lógica a que tengamos esta Fuerza Armada Nacional que hace distintas cosas y no tiene especialización ni tiene diferenciación en los distintos roles, que se haga eso bajo el actual sistema concentrado. Cuando los presidentes se sienten débiles como el actual, acudir a la defensa o parapetarse detrás de los funcionarios públicos es bastante conveniente. Oye, Alematus, te quiero cambiar de tema. Tú partiste en la pandemia investigando por tu cuenta desde Estados Unidos cifras, números, viendo qué cosas coincidían, cuáles no. Pero te quería preguntar, al cabo ya de todo el tiempo transcurrido, por una parte, ¿cuál es tu evaluación del trabajo que ha hecho el gobierno de Chile en la pandemia? En una evaluación hace poco salió muy mal calificado, salió como entre los 10 peores, pero esto para muchos no es tan nítido, dado que cuesta saber quién lo ha hecho verdaderamente bien. Pero dicho eso, dos preguntas inmediatamente. ¿Cómo evalúas lo que ha hecho la actuación del gobierno al respecto? Pero además, ¿cómo has visto el funcionamiento de la salud pública a lo largo de esto? O sea, ¿qué ha develado o qué se puede ver entre las diferencias entre la salud pública y la salud privada, entre lo que ha sido la pandemia para los pobres y la pandemia para los ricos en Chile? Bueno, la salud pública yo creo que ha demostrado esa fortaleza de la pobreza, de la precariedad, que en el fondo la gente resuelve con lo que hay. Y yo creo que es bastante notable el esfuerzo que han hecho los hospitales públicos, los servicios públicos y la salud primaria en la contención de la pandemia. Pero obviamente que la pandemia no es un problema solamente hospitalario. El problema hospitalario es el último eslabón y ojalá, y todas las políticas públicas tienen que estar dirigidas a evitar que se sobrepasen o que colapsen. Y yo creo que ese ha sido El servicio hospitalario podríamos decir que ha cumplido, el servicio ¿o no? hospitalario cumplido. Y yo creo que incluso con todas las críticas que se puedan hacer, por supuesto, porque Chile tiene esta dualidad de servicios de salud para ricos y para pobres, incluso el servicio privado también ha respondido y efectivamente
se coordinó con el público, y hay mucho paño que cortar ahí, el costo, en fin, pero da lo mismo. Yo creo que Fue de la primera, claro, el la resultado primera final medida de bueno, Mañalich. claro, el resultado ha sido bueno en el sentido de que por lo menos ha funcionado de manera coordinada. El problema es que el tema hospitalario, como te digo, es el último, y yo creo que esta es la evaluación que se hace de qué gobiernos lo han hecho bien o lo han hecho mal, que es hacerse cargo de la gran variedad de problemas políticos que tiene una pandemia, desde los socioeconómicos a los económicos propiamente tales, y también hacerse cargo de las características de cada país en particular. Chile es una sociedad tremendamente desigual, pero además muy segregada territorialmente. No es, y los fallecidos son 8 veces, o tal, la última vez que vi, 8 veces más alta en Cerro Navia que en La Pintana, o sea, que en Vitacura. Entonces, ese es el problema, que tú no puedes hacer una política en Chile pensando que Chile es Suecia o Dinamarca. Tienes que hacer una política de acuerdo con el país que tiene. Y yo creo que el gobierno ha estado empecinado casi siempre, incluso ahora con la vacuna, en tratar de demostrar que lo hace bien, en preocuparse por los rankings, claro, el niño mejor portado del curso, y en esa obsesión, que también tiene una causa en la baja popularidad del presidente, ¿no? que tiene que sacarle brillo a cualquier cosita que hace, ha perdido la confianza de la ciudadanía porque ha sido un comportamiento errático, ha sido un comportamiento que por esa obsesión ha ocultado información relevante, sobre todo al comienzo, le ha mezquinado los datos a los expertos que pudieron en algún momento analizar los datos y señalar caminos de acción, sobre todo en el primer pic de mayo, junio, julio del año pasado. Y creo que la vacuna viene a salvar la campana, pero la vacuna tampoco es la solución final al problema de la pandemia, porque los efectos de la pandemia en todos sus ámbitos se van a sentir por largo tiempo. Oye, en esto algo se parece Chile a Estados Unidos, donde tú estás, que los porcentajes de pobres, de marginados, etcétera, que mueren más allá del servicio de salud son extraordinariamente superiores a los de los otros. Otro comentario antes de cambiarte de tema, cuando a mí me tocó participar del proceso de conversaciones constitucionales de Bachelet, de ese proceso constituyente que se llevó a cabo, el derecho más relevado por la gente, más pedido, más solicitado que se cumpliera era el de la salud, justamente. Después vino la pandemia y parece que lo vino a demostrar. Pero a propósito de eso mismo, quiero hacer otra pregunta. El valor, el principio en esos mismos diálogos más destacado por la gente, ¿te acuerdas que ahí se derechos, deberes e instituciones? El principio, perdón, más ansiado era la justicia, que ha sido un tema también muy tuyo, un tema al que le has dedicado libros, como fue el libro negro de la justicia, pero que también te tuvo hace poco en un enredo ahí con Carlos Larraín también en la tele, que te cortó el contacto cuando tú le quisiste preguntar o le preguntaste cuánto le había pagado a la víctima del atropello de su hijo. A partir de ese mismo ejemplo, ¿cuál sería tu diagnóstico en esto respecto del acceso a la justicia en Chile, respecto del principio de igualdad ante la ley? Estamos en un país que tiene aquí una institucionalidad verdaderamente carente. Estamos una vez más en un territorio en el que las diferencias de acceso a la justicia de unos y otros son altísimas. ¿Cómo lo describirías tú? Ojalá con hechos que tú como reportera, digamos, ¿cómo lo podríamos mostrar?
Sí, bueno, hace poco publiqué un artículo en la revista La Defensoría Penal Pública, tocando este tema, la vieja nueva justicia de clase, porque la crítica a que la justicia chilena tiene un sesgo de clase es muy antigua y se hizo muy relevante en los años 70 con un artículo que escribió el ex consejero del Consejo de Defensa del Estado, Eduardo Novoa Monreal. Y por supuesto que nunca se abordó en dictadura menos, yo creo que la transformación de la justicia, sobre todo la reforma procesal penal, que no es una reforma a toda la justicia, sino que por lo menos ese aspecto que era el que más dolía por este mismo tema, por el acceso y el desequilibrio en las actuaciones de la justicia hacia las personas con poco poder, ya sea para tratarlos como imputados, ya sea cuando vienen como víctimas. Lamentablemente, en mi opinión, ese es un aspecto que a pesar de la reforma, a pesar de la separación que se hizo del proceso de poner la justicia, la parte, digamos, acusatoria en el Ministerio Público, y la parte, la defensoría en otra institución separada, y dejar al juez solamente en una labor para que emita sentencia, se mantiene la disparidad de acceso a la justicia, y te lo grafico en los siguientes casos, muy actuales además. Primero, el caso de Larraín, donde, digamos, no está en una opinión personal, digamos, es una cosa que se han estudiado los que se dedican a esta materia. Cuando un caso, cualquiera sea, porque un atropello con resultado de muerte y conducción en estado de ebriedad es un delito simple de investigar, no tiene ninguna complejidad, no hay una banda organizada, no hay elementos, digamos, ajenos institucionales tratando de esconder pruebas, es un delito simple y que en Chile se comete con bastante frecuencia, lamentablemente, y se investiga y sanciona también con bastante frecuencia. Es lo que en el servicio médico sería una operación de vesícula, es una cuestión súper simple. Pero cuando el imputado es hijo de un senador de la República que además tiene profundas raíces en la aristocracia chilena, esta operación simple se convierte en otra cosa. Al revés, eso, digamos, en el extremo de la influencia que tiene. Una persona con dinero para pagar abogados suficiente y con redes de contacto en el poder en Chile puede salir libre de una acusación de homicidio, digamos, más allá de las evidencias del caso. En el otro extremo, una persona acusada de un delito sencillo como desorden público puede estar más de un año preso sin siquiera que se hayan el Ministerio Público dignado a presentar pruebas, que es lo que ha pasado y pasa todavía con más de 1000 personas que están en esa situación, cuyos nombres e identidades no conocemos porque probablemente ninguno de ellos tiene recursos suficientes para pagar abogados, para, digamos, mover contactos y salir en la tele. Eso se llama desigualdad, porque... ¿Se te ocurre un modo de constitucionalizar este problema? ¿De qué medida, qué podríamos hacer en la próxima constitución para limarlo? La existencia de un ombudsman, garantizar el acceso en más niveles a la justicia. ¿Lo has pensado? Yo pienso que la Constitución puede hacer ciertas cosas y otras cosas no las puede hacer. Pero una cosa fundamental, en mi opinión, que debiera hacer la Constitución es redistribuir el poder, porque al final todo esto es ejercicio del poder. Cuando el poder está distribuido de una manera más democrática que la actual,
y las decisiones las pueden tomar los ciudadanos de a pie, que son los mandantes, en teoría, en un sistema democrático, la justicia tiende a comportarse para responder a las expectativas de ese poder. Pero cuando el poder en realidad es ejercido por unos pocos, y esos pocos determinan todo, desde el presupuesto del Poder Judicial, las carreras, los ascensos, las designaciones, los traslados, la gente tiende a favorecer al que le va a mejorar la vida. Al final son todos los funcionarios son trabajadores y trabajadoras, digamos, en un sistema, y mientras más altas las aspiraciones en Chile, más necesidad tienen de estar vinculados. Yo creo que ese es el problema fundamental. Yo no creo que el problema se solucione generando más y nuevas instituciones. Digamos, un ombudsman ayudaría, pero yo creo que ayudaría que Chile fuera democrático nomás. Que, por ejemplo, los electores de un senador o de un diputado pudieran revocarle el mandato, que los senadores, diputados y representantes de los distintos cargos de elección tengan que rendir cuentas de su actividad, que no se puedan renovar más de un periodo, que no haya, que los senadores no se elijan por 8 años. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué incentivo tiene un senador a responder a sus mandantes si va a estar 8 años ahí sin necesidad de responder a quienes lo han elegido? Yo creo que ese núcleo central de problema, que es la redistribución de poder, o la profundización de la democracia, como se decía en algún minuto, ese problema sí lo puede abordar la Constitución, y, por ejemplo, se puede a partir de ahí definir qué tipo de justicia queremos tener. ¿Por qué no podemos tener jurados como la justicia gringa, británica? ¿Por qué no se pueden elegir los jueces, los fiscales? Creo que más democracia, más transparencia y más distribución del poder es la solución a este y a muchos otros problemas. Oye, sin duda, el reto, uno de los grandes retos de este proceso constituyente va a ser el que tú estás diciendo, distribuir, desde ya va a ser la primera constitución hecha democráticamente en Chile, digamos, por un mundo elegido. Yo creo que va a haber que pensar justamente maneras de participación más cotidiana de la ciudadanía. La democracia hoy día no resiste el limitarse a elecciones en los periodos presidenciales. Se ampliará y se distribuirá el poder entre los individuos, pero también entre las culturas, las regiones, los territorios, los distintos grupos, ahí entre el tema indígena, en fin. Pero esto también nos lleva a otro asunto. Algo de esto también lleva a la realidad del periodismo. Hubo también un tiempo en que los medios tenían sus dueños y sus directores, y al parecer la información provenía también de unos lugares muy definidos. No tenían el diálogo con la ciudadanía, el diálogo de la noticia y la actualidad que existe hoy día en las redes sociales y en todas las plataformas que conocemos. ¿Cómo estáis viendo el desarrollo del periodismo en este sentido? Porque lo que acabo de decir tiene de dulce y de agraz. Tiene por una parte el mega alivio que durante mucho tiempo compartimos, de decir que en Chile había un duopolio, no había más que 2 medios manejados por la derecha, dos cadenas de medios manejadas por la derecha. En la televisión era parecido, pero de pronto hoy día nos encontramos con que casi como que el problema fuera al revés, que no hay, que la información... A ver, o el problema son dos. La primera es, ¿qué pasa con estos medios? Esa sería una pregunta para hacerte. ¿O qué destino le ves? Y la otra es que de pronto también el periodismo o la noticia pasó a ser algo así como propiedad de todos, generada por cualquiera aparentemente, en un mundo donde cuesta saber qué es cierto y qué es no. ¿Cómo se hace periodismo en ese lugar? O sea, te pregunto, para ordenar la pregunta, 2 cosas. ¿Qué destino le vemos a estos medios que claramente están en un proceso final como los conocimos y que llevan a lamentarse a muchos periodistas y a mucha gente por incluso las pérdidas laborales que va generando en algunos de
de estos espacios de trabajo, y la otra es cómo ves este nuevo espacio de conversación periodística, si es que acaso se le puede llamar así, o por lo menos este nuevo espacio de ejercicio del periodismo, cosa que tú también has hecho. O sea, usar estas redes para hacer buenos trabajos. Bueno, yo creo que el tema del periodismo y las comunicaciones está enfrentando una revolución que por supuesto excede con mucho el territorio nacional y que como toda revolución, la revolución digital está cambiando los usos, las maneras, no solamente en la manera en que nos comunicamos, sino que también en la manera en que nos relacionamos. Y creo que ha tenido además una aceleración enorme por las necesidades de la pandemia. Pero dicho esto, en Chile, tal como tú dices, la aparición de Internet tímidamente por allá por el año 2000 y ya ahora masivamente, ha permitido horadar ese poder monopólico que tenían los medios tradicionales. Tanto respecto de las informaciones que se difunden, tanto como de las manifestaciones culturales, porque los medios no solo, y yo creo que a veces lo perdemos de vista, los medios no solo dan noticias, los medios son instrumentos culturales, crean usos, hábitos, ponen de moda música. Eso incluso tiene un nombre por todos conocido que se llama línea editorial, como si fuera poco. Es claro. Entonces, los medios han tenido esta enorme transformación y yo creo que el periodismo en esta digamos, este es como un remolino así en medio del océano, porque uno no sabe si se va a salvar o si te va a engullir y te va a destruir. Pero los periodistas no nos queda más que tratar de nadar nomás, pues ¿qué vaya a hacer? ¿Hay algo por regular en el funcionamiento de las redes? Te lo pregunto esto ya como con interés también por el proceso que viene. Sí. Debiéramos empezar a considerar que hay cosas por regulaciones por entrar, no sé, que en este Far West hay una ley que tiene que llegar o no. Mira, yo creo que las regulaciones van a llegar como llegaron un día al periodismo, porque también cuando hablamos del periodismo hablamos como si el periodismo siempre hubiera sido una cosa estática. Yo creo que es muy interesante, para mí por lo menos ha sido muy interesante, ir a los libros de historia del periodismo, que el periodismo es una experiencia muy, muy moderna, como la conocemos hoy. Inicialmente el periodismo era muy, muy parecido a las redes sociales hoy día. Era publicación, cualquiera que tenía una imprenta podía publicar lo que se le diera la gana, fuera cierto o fuera falso. De hecho, los primeros periodistas eran literatos que inventaban probablemente la mitad de las cosas que contaban. Y los grandes medios, hablando del tema de la verdad y lo falso, los grandes medios en Chile han mentido también sistemáticamente y a veces, digamos, de una manera bastante con consecuencias en la vida de las personas. Entonces, no creo primero que nada que el monopolio de la verdad esté en un formato. No es el papel por sí mismo que es depositario de la verdad, ni tampoco los equipos periodísticos por sí mismos somos capaces de distinguir o poder decirle a la señal a la sociedad, esto es verdad, esto es mentira. Oye, perdona, pero déjame sí. Déjame hacerte un comentario ahí, porque en uno de los lugares en los que uno puede ver el comienzo del periodismo a fines del siglo XIX, justamente en los western, en los western norteamericanos. Recomiendo El hombre que mató a Liberty Balance, donde aparece ahí ese que tal como tú lo relatas, hace un periodismo bien embrionario, donde la literatura y el periodismo se mezclan, pero al menos era identificable el lugar donde él tenía su imprenta. Y tanto así que cuando los malos se molestaban con él, le quemaban la imprenta. O sea, tenía... Y perdona, y con esto para terminarte la pregunta, en el cambio en Estados Unidos hoy día, si un tema estamos viendo fuerte después de
el gobierno de Donald Trump y que el nuevo presidente ha sido muy enfático también en resaltar, es la necesidad de recuperar la confianza en la verdad. O sea, un lugar donde el juego con la mentira puede llegar muy lejos, donde el juego con la mentira puede manejar multitudes e incluso tener a esos otros grandes medios como grandes enemigos, como convirtiéndolo en lo que no, digamos, simples fuentes de interés. ¿Cómo ves también? Porque ahí hay un juego, digamos, que es complejo, ¿no? Bueno, como para seguir en la analogía, como te decía al comienzo, los diarios publicaban mentiras, verdades, cuerpos destrozados, digamos, cualquier cosa que llamara la atención. Y en algún momento la sociedad empezó a reclamar. No quería ver cuerpos destrozados en la portada se creó esta noción de la ética periodística, que hay cosas que se pueden y no se pueden hacer en los medios. Yo creo que ese momento están haciendo en Twitter, porque ¿qué es lo que es Twitter? Es un gran medio de comunicación sin editor, sin un director, que cualquiera que entra puede escribir. Pero a partir de la experiencia de Trump aparece un editor y dice, esto no se puede publicar, y establece una línea editorial de este gran medio que se escribe entre todos y tiene entrada libre. Pero establece un límite. Y yo creo que esos límites se van a ir generando en los otros medios que existen en las redes sociales, porque en algún momento las sociedades dicen, bueno, hasta aquí, este es el límite de lo publicable en un medio de comunicación, que es distinto de cuál es el límite de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no solamente se manifiesta en un medio de comunicación. Ahora, respecto del señor ese que escribía, ese señor tenía que saber leer y escribir, que es un límite bastante significativo para la participación en el debate público, sobre todo en la época en que imperaban los diarios. En Chile, cuando se creó el primer diario, solamente el 5% de la población sabía leer y escribir. O hello, eran todos hombres y por supuesto hombres, digamos, de la alta aristocracia chilena. Entonces, también tenemos que ver, cuando empezamos a romantizar el periodismo, que esa es una manera de comunicación que deja fuera gente. De alguna manera, el periodismo escrito, la literatura y todo el conocimiento escrito deja gente afuera, la que no sabe leer y escribir. Pero aquí tenemos esto que nos permite hablar y podemos comunicarnos hablando, con imagen, y entonces se produce lo que McLuhan llamó la gran aldea global. Ahora estamos en una villa donde todos participamos y hablamos, pero el ser humano no es que tenga preferencia por la verdad. El ser humano tiene preferencia por los mitos comunes, tiene preferencia por esa historia que nos hace estar de acuerdo, que nos dice somos familia porque tú eres hijo. Todo eso es una historia, es un relato. Y ese relato no es necesariamente verdad en el sentido científico, es verdad comunitariamente. Y yo creo que estamos en construcción de esas verdades comunitarias y para el antídoto de la fake news digamos, de todos estos fantasmas que aparecen en el horizonte de la democracia, creo que el mejor antídoto es la educación. Los periodistas no podemos evitar que la gente crea que la Tierra es plana, por más que le mostremos evidencia y todo. Lo único que puede hacer que la gente se dé cuenta que la Tierra es redonda y no es plana, que aprenda a evaluar la información que recibe de modo autónoma y entender que una información que recibe en el WhatsApp no es verdad porque la recibe en el WhatsApp, sino que es verdad si esa información yo la puedo verificar y contrastar con otra información. Si me puedo formar mi propia opinión fundamentada y tengo capacidad para procesar números, para procesar opiniones, para distinguir opinión. De hecho, todo eso se llama educación. Y eso no se resuelve desde los medios de comunicación. Ale Matur, nos queda poco rato. Tú has sido una mujer de izquierda, has sido militante, has seguido esa historia. ¿Cómo estás viendo hoy día a la izquierda en Chile? ¿Y cómo estás viendo este desprecio a los partidos y a los políticos? ¿Qué te parece esa impresión, digamos, ese malestar con esto que ronda? La izquierda y sus partidos, ¿cómo estáis viendo esto? Yo creo que más que la izquierda,
hay un problema con la forma de funcionamiento de los partidos políticos, que también es una forma de funcionamiento del siglo XX, del tiempo de la imprenta, cuando para militar, de partida militaban fundamentalmente los hombres, y creo que no es un tema baladí. Los hombres tenían más tiempo libre, todavía tienen más tiempo libre que las mujeres. Los jóvenes y niños, digamos, no se les consideraba personas aptas para opinar, o sea, la palabra menor nació por alguna razón. Entonces, en ese mundo de hombres con tiempo libre, que pueden quedarse conversando hasta las 2, 3 de la mañana, tomándose un copete, fumando, con chiquillas que estén dispuestas a acompañarlo, era fácil llegar a acuerdos o establecer, digamos. Luego llegaba esa cocina en la que se trasladaba al Parlamento, al Congreso, en fin. Creo que esa forma de hacer política colapsó, no solamente por la revuelta, sino que venía haciendo crisis desde mucho antes, porque nadie tiene ese tiempo. De partida, por ejemplo, ¿cuánto influyó? No, me imagino que no se ha estudiado, pero ¿cuánto influyó el Transantiago en la disminución de la participación política de la gente? Porque tú, para estar en una reunión de un Creo, sindicato, para, yo para, creo, perdón, yo para creo que en algún momento la empujó cuando la gente se juntaba en los paraderos. Fue un momento, fue uno de los momentos en que la gente se volvió a pero, reunir. sí, claro, pero para discutir y resolver caminos de acción tienes que salir del paradero y juntarte con la gente en otro momento y acordar, hacer cosas, y eso implica tiempo. Y tiempo es lo que Y la partido, gente ¿no? no tiene. Y los partidos políticos nunca han revisado sus métodos. Es cosa de ir a la reunión de cualquier partido, a cualquier partido político. Ponme el que sea. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué rango etario tienen? ¿Cuáles son sus oficios? Entonces yo creo que hay una distancia enorme porque son vidas completamente separadas. Lo que llamábamos antiguamente el obrero, el trabajador, hoy día no existe. El 60% de la gente en Chile tiene empleos precarios por cuenta propia. ¿Qué partido político está reclutando a esas personas para representar sus intereses en la sociedad, transformar sus intereses en política? Cosa que antes los partidos hacían. Ahora no lo hacen porque por su manera de constituirse han podido gobernar sin necesidad de ese vínculo. Y eso es lo que está, en mi opinión, a la base de la crisis. Ahora debe ser también, porque hubo un tiempo de un vínculo mucho más fuerte. Los partidos tenían un apoyo mucho más mayoritario en la población. Para el estallido social de la extrema derecha a la extrema izquierda, según la última encuesta CEP, el apoyo o la cercanía con un partido político la sentía un 2% de la población. Hoy día también debe haber una dispersión que hace más difícil esto, y la pregunta que todavía yo me hago es: ¿la ciudadanía por sí sola y de manera espontánea, gracias a las nuevas tecnologías, etcétera, sabe decir qué cosa no quiere, pero le cuesta mucho construir eso que sí quiere? O sea, todavía no se Yo inventa. creo Yo que estoy de no. acuerdo contigo. Yo Yo estoy de creo que acuerdo no, contigo que los partidos como están porque no sirven para estar muertos, pero no se me ocurre todavía bien que los va a sustituir de una manera nueva. hay que tener paciencia. Yo creo que la gente, digamos, el mayor grado de sensatez que he visto, lo he visto en la gente. En la gente, por ejemplo, en el plebiscito del 25 de octubre, a pesar de todos los miedos que había de que la gente confundiera, por ejemplo, convención constitucional con convención mixta, que no fuera a votar, que se dispersaran, en fin, hizo un pronunciamiento súper categórico y claro. Y cuando se han elaborado las demandas de las organizaciones sociales que participaron en el estallido de octubre, me parece que las puedes reducir a 10. Entonces, no creo que la gente esté tan perdida en lo que quiere.
yo creo que Sí, no, pero lo que, no yo me creo refería a que que estuviera perdida, ¿ah? Sino sí, que yo creo que porque es el tema de las formas en lo que está en crisis. sí, ¿De qué forma eso se transforma en política? Y lo que la sí, gente también ha dicho que no quiere es que sea de la forma antigua, que venga alguien del barrio alto y diga, ah, sí, te escuché, escribamos un programa, me voy de candidato o candidata, tú me eliges y yo hago lo que tú quieres. Porque la gente con absoluta razón desconfía de ese proceso porque ya lleva muchos desengaños. Y tú no le crees al tipo que digamos, te engañó por quinta vez y llega con flores. No, pues ya se cortó ese elástico. Entonces, me parece que la fuerza de la prueba en este caso está sobre esas personas, las que los partidos políticos tienen que inventar nuevas formas de hacer política, tienen que inventar nuevas formas de militancia, tienen que inventar mm, nuevas formas de debate y tienen que inventar nuevas formas de articulación de proyectos políticos, porque las formas que usa la gente hoy día son mucho más modernas que las que usan los partidos. O sea, por favor, hay que tener en realidad muchas ganas y mucha paciencia y mucho tiempo libre para ir a una reunión de partido político de 2, 3, 4, 5 horas en que al final no se resuelve nada, porque se va a resolver en la casa del jerarca con 5 pelados. Entonces, sí, yo creo que, además en esas reuniones pareciera que todos estuvieran esperando para decir los sabios que son en lugar de claro, son para como atender lo que... esas sesiones del Congreso en que cada cual que tiene no sé cuántos minutos para hablar solo, pues, y hablan solo y hablan solo y ya. Creo eh, que eso también, cuando tú involucras a gente que tiene poco tiempo, pero que tiene interés en que las cosas cambien, también tienes que reducir eso. También. O sea, no me imagino una mujer con hijos, con pega, participando de 4 o 5 horas de una reunión. No puede. Entonces, pero si tú inventas una forma de escucharla, la vas a encontrar, porque hoy día se puede. Alematu, sí, totalmente de acuerdo. Ratificando tu impresión de la cordura de la gente, en el proceso también ese de Bachelet, si algo nunca se vio, en lo que me tocó a mí recorrer de los ELAs en Chile, ni demandas demenciales, ni confrontaciones y peleas mortales en las que la gente se matara, ni ninguno de los terrores que algunos nos han puesto sobre la mesa. Pero para terminar, te quería preguntar justamente a propósito de esto, eh, ¿cómo ves y qué confianza pones en este proceso constituyente que se viene, donde va a haber una convención paritaria, donde la mitad van a ser mujeres, donde al menos en los candidatos en torno al 60% o más son independientes, así sean o no apoyados por partidos políticos, eh, y donde, no sé, si tú crees que se va a ver un fenómeno nuevo que te asusta, que te genera esperanza, que te produce expectativas, ¿qué te produce el proceso que se abre? Me produce mucha esperanza. Creo que por la fuerza de los hechos, la Convención Constitucional va a cambiar la política en Chile. Creo que vamos a escuchar voces que nunca habíamos escuchado. Vamos a escuchar propuestas e ideas, genialidades que nunca habíamos escuchado porque estamos siempre escuchando a las mismas personas. Llevamos 30 años escuchando a las mismas personas que se niegan, digamos, a jubilarse, e incluso en el proceso actual están dando vueltas en círculos tratando de elegir candidatos presidenciales. Me parece que la política, digamos, los partidos políticos no han contribuido a posicionar la Convención Constitucional donde tiene que estar, pero la Convención Constitucional se va a constituir igual y va a tener 18 cupos de pueblos originarios. O sea, ver a nuestros representantes de los pueblos originarios va a ser una cosa, yo creo, impresionante. Si nunca los hemos escuchado, nunca los hemos invitado a programas periodísticos que no sea para hablar de la violencia. Entonces yo eh, creo que no sabemos la maravilla que va a ser eso. Por supuesto, estoy consciente de todas las dificultades que hay, de toda digamos, lo que ha costado,
pero con sus dificultades y con sus imperfecciones, creo que va a ser un proceso revitalizador de la democracia chilena. Ale Matus, se agradece muchísimo esta conversación. Y a todos ustedes, amigos, amigas, un gran gusto tenerlos acá y seguiremos conversando porque de eso se trata lo que se nos viene, de conversar mucho y escucharnos mutuamente. Ale Matus y a todos, muchas gracias. Chao.